qué alegría. Sábado. Sábado es una isla de paz en medio de cualquier tormenta. El sábado es un oasis en medio del desierto de la vida. ¿Por qué razón? Porque es aquí donde encontramos la cura para nuestras heridas por el amor de Dios. Y bajo las promesas de Dios nuestras cargas son más livianas. Renovamos nuestra esperanza, fortalecemos nuestra fe, encontramos el verdadero descanso en Cristo. Y es por eso que cada sábado para nosotros es un adelanto de la eternidad. El sábado, sin duda, es un día de deleite en la presencia de Dios. ¿Está disfrutando de este día? Feliz sábado. Y estamos aquí listos para poder abrir la palabra de Dios, porque ella nos presenta siempre promesas lindas para todo tiempo. Y es a través de la palabra de Dios que fortalecemos nuestra fe. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón. Por eso yo te pido que donde tú estás, podamos juntos orar. Querido Dios, gracias por este maravilloso día. Estamos listos para ser alimentados por tu poder, mediante tu palabra. Que la dulzura de tu gracia pueda quitar cualquier amargura de espíritu. Nuestra voluntad queremos someterla a tu voluntad expresada por medio de tu palabra. Y hoy queremos escuchar tu voz de manera nítida hablando para nuestro corazón. Abrázanos con tus promesas. Renueva nuestro espíritu. Renueva nuestra esperanza. Y hoy podamos ser abrazados por ti mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito para que puedas abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Dice así la palabra de Dios: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo quiero invitarte a que tú puedas tomar la Biblia y vamos a leer juntos. ¿Está bien? ¿Qué cosa dice el texto? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Todos soñamos con el regreso de Jesús y todos soñamos con una eternidad al lado de Jesús. Y en Apocalipsis yo encuentro por lo menos 7 promesas que son dadas para el vencedor. Solo que la 7ª promesa es especial porque incluye también las 6 anteriores. Mas la promesa tiene una condición. ¿Quieres estar en el trono? Tienes que vencer. No hay victoria sin pelea. No hay trono sin victoria. No hay corona sin batalla, como diría Pablo. Pero ¿vencer qué? Si somos tan débiles en la vida, si caemos fácilmente, ¿qué cosa es lo que tenemos que vencer para poder estar en el trono y vivir al lado de Jesús por siempre? Hace algunos días, yo recibí un mensaje a mi red social en Instagram de un joven que de una manera desesperada me escribía así: pastor, acabo de caer otra vez. Me siento esclavo. Cada vez que prometo no volver a caer es donde más caigo y cada vez estoy más hundido. Lucho contra un pecado que me vence. No merezco el cielo. Estoy perdido. Ayúdeme. Los seres humanos pensamos que al cielo llegamos por méritos. Por eso es que cuando nos embarramos en la suciedad del pecado, pensamos que ya no merecemos nada y olvidamos que llegamos al cielo por la gracia de Dios. Y cada vez que el ser humano cae en pecado, el ser humano o Satanás allí aplaude diciendo una derrota más. Y allí aparece él para decirte: tú no mereces, nunca vas a llegar. Pero es allí donde recuerdo las palabras de Jesús cuando dice: bienaventurados los que lloran. ¿Lloran por qué? Al ver su condición. Felices aquellos porque van a recibir consolación, aquellos que miran su condición y no están conformes con lo que son. Necesitan un cambio, piden ayuda. Qué irónico.
Tú sabes que mientras hay miles de personas que se sienten perdidos, hay otros miles de personas que se sienten acostumbrados y acomodados con el pecado. Hace algún tiempo yo recibí un mensaje, estuve allí conversando con una persona que me dice: pastor, ¿usted cree que por un pecado tan pequeño yo me pueda perder? Es lo único que no puedo dejar, pero es tan chiquitito. Los seres humanos hemos aprendido incluso a categorizar y decir: este es pecado más grande que me impide heredar la vida eterna, y este es un pecado más pequeño que yo puedo acariciarlo. Y quiero decirte una cosa: todo pecado te aparta de Dios. Y lo que hace el pecado es que en nuestro corazón crea una insensibilidad. Incluso hace perder la necesidad de un Dios. Por eso es que aquel que no se siente pecador no necesita de un Salvador. Y aquí no estoy hablando de categorías, ni de pecado grande, ni de pecado pequeño. Todo pecado produce eso en cada persona: insensibilidad. Por eso es que hay personas que ya no se sienten más pecadores. Mientras que algunos sufren y lloran por su condición, hay otras personas que se sienten felices diciendo: yo no peco porque yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no hago lo que el otro hace. Y se colocan incluso de jueces porque piensan que pecado es una lista de hacer cosas. Por eso es que aquel que comete un pecado dice: soy pecador. Pero aquel que piensa que porque no mata, no roba, es honrado, porque es una persona admirada, entonces se siente merecedor del cielo. Allí está el mayor problema en cuanto a la visión que nosotros tenemos de la vida. Mientras que algunos se sienten como el fariseo, otros como el publicano. Otros se sienten como aquel joven rico que dice: yo soy perfecto, entonces ¿qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? Mas cuando voy a la palabra de Dios, en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 23, dice así: todo aquello que no proviene de fe es pecado. Incluso las cosas buenas están manchadas por el pecado si no proviene de fe. Y el libro de Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, pecado no solamente tiene que ver con acciones. Pecado también tiene que ver con motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva a hacer aquello que estás haciendo? El pecado va más allá de una lista de cosas. Ahora viene Apocalipsis 3:21 y dice: el que venciere se sentará en el trono. ¿Qué cosa tenemos que vencer? Nuestro mayor enemigo es Satanás y el pecado que está dentro de nuestra propia naturaleza. ¿Y cómo poder ser victoriosos? Recuerdo que hace algún tiempo bauticé a una señorita, 21 años más o menos tendría ella. Y después del bautismo ella apareció allí con una hoja en blanco y un lapicero. Y me decía así: pastor, dígame por favor todas las cosas que yo tengo que hacer y las cosas que no tengo que hacer. Porque hay muchas personas que piensan que ser cristiano es caminar con una lista por la vida, diciendo: esto es pecado y esto no es pecado, en lugar de preocuparse por ser más semejantes a Jesús. Piensan que vida cristiana consiste en hacer. Y ahí está nuestro problema en cuanto a la concepción, a la visión que tenemos de pecado. Mientras yo leía aquel mensaje de aquel joven, quedaron grabadas las últimas palabras: estoy perdido, estoy perdido. ¿Cómo poder ayudar a una persona así cuando todos alguna vez nos sentimos perdidos? ¿Cómo poder ayudar? Entonces, para ello yo quiero comenzar a definir aquí qué cosa es aquello que realmente nos saca del cielo. El libro de Juan capítulo 16, versículo 8 y versículo 9, cuando Jesús hace la promesa de la venida del Espíritu Santo, dice así: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y la pregunta es: ¿qué cosa es pecado? Escucha bien la definición que da Jesús mismo. Dice el versículo 9: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, si no creen en mí, no tienen un relacionamiento conmigo, no se aproximan a mí. Para Jesús, pecado no es una lista de cosas de hacer o no hacer.
Pecado es aquel que no se relaciona con Jesús. Pecado significa independencia de Dios. Pecado es separación de Dios. Las acciones de pecado son el resultado de una vida lejos de Dios. A veces nosotros peleamos con los frutos en lugar de ir a la raíz del problema. Y la raíz del pecado es que nosotros estamos acostumbrados a vivir pensando de que podemos hacer solo las cosas sin Dios, a vivir separados de Dios. ¿Y qué cosa es lo que nos lleva a vivir lejos de Dios? Hay una sola palabra que es contraria a la palabra dependencia de Dios, y es la palabra autosuficiencia. Autosuficiencia es creer que nosotros somos capaces de luchar y vencer solos en la vida, de pelear con el mismo Satanás y vencer con nuestra propia sabiduría y capacidad. Autosuficiencia es despertar por la mañana y correr para el trabajo sin pasar un momento con Dios. Y aun cuando mi día esté lleno de cosas buenas, al momento de estar separado con Dios, yo estoy viviendo en pecado, porque pecado va más allá de acciones. Pecado es una vida independiente de Dios. Y la independencia de Dios, la separación de Dios, es lo que me separa del trono, del cielo, de la eternidad. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora. De nada sirve una vida casi perfecta cuando no tienes una relación con Dios. Hay muchas personas que tienen una religión basada en la conducta, en lugar de una religión basada en una relación con Dios. Y hay personas preocupadas por lo que hacen y no hacen, cuando eso tiene que ser el resultado de nuestra comunión constante con Dios, de nuestro relacionamiento próximo con Dios. Dios no busca personas para llenar una iglesia. Dios busca personas para llenar el cielo. Y el cielo estará lleno de personas que se relacionan con Dios. Es eso lo que nos abre las puertas del cielo. Por eso Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 15, todo el capítulo, por el versículo 5 dice así: sin mí nada podréis hacer. Repite conmigo: nada. Otra vez: nada. ¿Tú estás entendiendo lo que Jesús está diciendo? ¿Qué cosa es nada? Nada. Si hay dos palabras que en nuestro vocabulario, en nuestro español, tienen una definición de completo, es la palabra nada y la palabra todo. Si yo te pregunto, ¿qué cosa es nada? La respuesta es nada. ¿Qué cosa es todo? La respuesta es todo, totalidad. Entonces, hagas lo que hagas en la vida, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Puedes hacer buenas acciones, buenas cosas, puedes hacer lo mejor, puedes ser una persona moralista, puedes ser una persona correcta, una persona admirada, puedes ser un líder, puedes tener una función, puedes tener una responsabilidad, pero sin Cristo eres nada y nada puedes hacer. Hasta aquí el asunto se nos complica, porque si para ir al trono hay que ser vencedores, ¿cómo entonces podemos tener esa victoria? Y allí viene la respuesta. El apóstol Pablo, un hombre que luchaba también consigo mismo y con su propia naturaleza, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37, es un verso tan corto y tan precioso. Dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escúchame, Rodrigo, Julia, Demetrio, Elena, Viviana, Rosa, Juan. La victoria en la vida no es por tu capacidad, por tu riqueza, por tus obras. La victoria en la vida se debe a tu dependencia con Dios. Y dice: en Cristo somos más que vencedores. No es en los títulos colgados en la pared. No es en el dinero que tienes en el bolsillo. La victoria que tú tienes en la vida
Tiene un solo nombre: dependencia de Dios, relacionamiento con Dios, proximidad con Dios. ¿Quién es un vencedor? Aquel que deja todas sus excusas para poder estar cerca de Dios. Aquel que abandona una vida separada de Dios. ¿Sabes qué cosa es lo que me gusta del evangelio, del plan de salvación? Es que Jesús nunca me pide así: oh hijo, tú tienes que prometerme nunca fallarme, tú tienes que prometerme nunca pecar. No, Jesús llega para el pecador, para aquel que se siente derrotado, para aquel que lucha. Jesús llega para el débil y le dice así: vamos a tener un relacionamiento, aproxímate de mí, puedes estar más cerca de mí, porque yo te voy a dar la victoria. No es tu capacidad, soy yo quien te voy a dar la victoria. Lo que Dios te pide es una relación con Él. Por eso Juan capítulo 17 versículo 3 dice: esta es la vida eterna, y la vida eterna consiste ¿en qué? La vida eterna consiste en que conozcan a Dios y conozcan a Jesucristo. La palabra conocer significa un relacionamiento íntimo, un relacionamiento próximo con Dios. Y en la medida que tú te relacionas con Dios, tu vida cambia, tu temperamento cambia, tu carácter cambia. Mira Juan, un día vino a Jesús como hijo del trueno, impulsivo, terrible. Mas él comenzó a caminar con Jesús y luego comienza a escribir las cartas diciendo: hijitos míos, ¿quién iba a creer que un Juan, que antes era impulsivo, ahora tenga tanto amor? Ese cambio lo hace Dios. Mira un Pablo, un día perseguidor de cristianos, odiaba a los cristianos, odiaba a Cristo, pero luego de su encuentro con Cristo, su vida cambió a tal punto de dar su vida por Cristo. ¿Cómo él llegó a amar lo que antes odiaba y ahora odiaba lo que antes amaba? Eso es lo que hace Dios. Dios puede cambiar tus gustos depravados. Dios puede cambiar aquellas inclinaciones deformadas. Dios puede cambiar tu vida destruida en el pecado y pueda construirla por su gracia. Ese cambio no ocurre por la cantidad de años que estás en una iglesia. Ese cambio ocurre por la cantidad de tiempo que dedicas para relacionarte todos los días con Dios. Y Dios coloca tu vida en armonía con su palabra, en armonía con su ley. Su ley es colocada en tu corazón. Y las cosas espirituales nos dan placer. Yo ya escuché historias realmente impresionantes. Personas, yo recuerdo una historia que un día un líder de una iglesia local se acercó y me dice: pastor, usted no sabe quién era yo antes de poder estar aquí en la iglesia. Yo era un borracho, gustaba tanto de la bebida que yo nunca imaginé algún día dejar la bebida. Yo decía: sin bebida no hay vida. El día que yo dejaba de beber, ese día sentía que yo moría. Hoy me doy cuenta que era apenas para anestesiar el dolor que llevaba por dentro. Pero sabe una cosa, yo me encontré con Dios. Y ahora cuando yo voy cerca de un bar, paso por cerca de una cantina, usted sabe la repugnancia que yo siento. Usted sabe, yo pongo a pensar y digo: ¿cómo es que esto antes me gustaba tanto? Ahora no me gusta. ¿Qué cosa es lo que cambió? ¿Qué cosa cambió en la vida de este hombre? Fue el poder de Dios, el amor de Dios. Entonces las cosas que antes no te gustaban, ahora comienzas a amar. Y ahora empiezas a odiar las cosas que antes tanto amabas. Ese cambio no es superficial. Ese cambio comienza de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y ese cambio nos lleva a una sola palabra: dependencia. Cuán difícil es aprender a depender de Dios. La mayor lucha que todo cristiano tiene en la vida es por cuánto depende de Dios. ¿Y sabes cuándo nosotros aprendemos a depender? Cuando reconocemos que solos no podemos nada. Es allí donde comienza nuestra dependencia.
Cuando tú dices, no puedo, por eso todo lo puedo en Cristo. Y si todo lo puedo en Cristo, yo busco a Cristo todos los días. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa pobreza espiritual? Reconocer tu debilidad. Reconocer que solo tú no puedes en la vida. Eres pobre de espíritu. ¿Y por qué eres pobre? Tu necesidad te lleva a buscar a Dios. Pero tú sabes cuál es nuestro mayor problema en la vida. Es que nosotros creemos que somos ricos. Y aquí yo no estoy hablando de un asunto material, estoy hablando de aquella riqueza que el cristiano siente que es espiritual. Yo soy rico, ese es el mayor problema. Cuando tú vas para el libro de Apocalipsis capítulo 3, antes de que Jesús diga, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, ¿sabes lo que dice el versículo 15? Versículo 15 dice, yo te conozco, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices soy rico, pero no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Y te aconsejo que compres oro para que seas rico, vestiduras para vestirte y unge tus ojos con colirio para que veas. Presta atención. El problema de nuestra independencia de Dios es que nosotros creemos que podemos solos hacer en la vida. Creemos que tenemos la riqueza necesaria porque tenemos una visión tan corta de nuestra realidad. Creemos una cosa, pero somos otra cosa. Ojalá fueses frío, dice Jesús. Es interesante, la palabra frío en el griego es sujros, que significa ojalá fueses como el viento helado. Y la palabra caliente es la palabra cestos, que significa ojalá fueses hirviente. De ahí viene la palabra ferviente. Entonces, como tú no eres ni frío ni caliente, ¿qué cosa eres? Indiferente. Eres indiferente. De nada sirve que te coloques la camiseta de Jesús cuando juegas para el equipo contrario, cuando no tienes un compromiso cercano con Dios. Y la indiferencia nos lleva a la autosuficiencia. La autosuficiencia nos lleva a usar máscaras en la vida. Esas máscaras de apariencia. Por fuera caliente, por adentro frío, por afuera vestido, por adentro desnudo, por afuera lleno, por adentro vacío. Los labios hablan de Jesús, pero el corazón no tiene a Jesús. Y esa es la mayor pobreza y la miserableza que tendría el cristiano justamente en el tiempo del fin. Este mensaje es para la última iglesia. Hace algún tiempo fue invitado allí por una mamá para poder hablar con su hijo que era adolescente. Y ella decía, pastor, por favor hable con mi hijo. No quiere saber nada de las cosas de Dios. Yo lo crié de una manera correcta, lo llevaba siempre a la iglesia. No sé qué le sucede. Me acerqué para poder hablar. Tendría unos 14 años más o menos que el muchacho. Y allí entre abrir un poco el corazón y darle un poco de confianza, empezamos a hablar sobre el asunto espiritual. Y él me dice, pastor, a usted le mandó mi mamá, ¿verdad? Porque mi mamá manda a todos los pastores a hablar conmigo. Mas yo le voy a confesar una cosa, dice. Usted sabe por qué yo no quiero saber nada de religión. Y él me confesó un asunto muy duro que partió mi corazón. Me dice, pastor, usted no conoce a mis papás. Mis papás son perfectos en la iglesia. Sonríen para todo el mundo. Son personas aplaudidas por todos. Pero usted no sabe cómo ellos son en casa. Si usted viera las peleas que ellos tienen, cómo resuelven sus problemas, si usted viera cómo ellos son, usted no creería que son cristianos. Y él me dijo un asunto muy serio. Y me dijo así, pastor, si el evangelio que tanto se predica no pudo cambiar la vida de mis padres, yo no lo necesito.
tibieza, cálido por fuera, frío por dentro. Esa es la realidad de esta iglesia. La indiferencia que les lleva a la autosuficiencia. Y si te das cuenta, Apocalipsis 3 no condena, no condena otra cosa como apostasía o herejía, sino diferencia. El pueblo está infectado de orgullo. ¿Y por qué? Porque Cristo está fuera. Y porque Cristo está fuera del corazón, está perdiendo la necesidad de Dios. Él está viviendo un autoengaño. Personas que creen que porque está un largo tiempo en la iglesia es suficiente para ir al cielo. Y no se dan cuenta, dice que tú eres un pobre, la palabra tojos, que significa que eres un mendigo. Pero lo triste es que no te das cuenta, eres ciego y necesitas del Espíritu Santo para ver tu realidad. ¿Qué realidad? Es que estás desnudo. ¿Sabes qué cosa me llama la atención? Génesis 3 y Apocalipsis 3 tienen una relación interesante. Génesis 3 yo considero allí la primera iglesia cuando cayó en pecado, Adán y Eva. Y allí Apocalipsis 3 es la última iglesia, la iglesia que espera a Jesús. Mira la diferencia, mira la semejanza. Allí en el jardín del Edén, cuando pecaron, ellos quedaron desnudos, pero eran conscientes de su desnudez y Cristo los cubrió. La iglesia en la Odisea está desnuda, pero desnuda porque prefiere su propia justicia y rechaza el vestido que Cristo le ofrece. El problema en Génesis 3 es que ellos se dan cuenta. El problema en Apocalipsis 3 es que ellos no saben de su realidad. En Génesis 3 Jesús llama: Adán, ¿dónde estás? Y en Apocalipsis 3 Jesús llama: he aquí estoy a la puerta y llamo. En Génesis 3 Adán y Eva se esconden detrás de un árbol. En Apocalipsis 3 el ser humano se esconde detrás de una puerta. Pero ambos están en la misma situación y la misma solución es Cristo. Y el consejo es: compra. ¿Qué significa comprar? Dar algo a cambio de. Lo que Jesús está diciendo es: por favor, renuncia a tu autosuficiencia, entrega tu autosuficiencia para que seas lleno de mi presencia. Compra el oro refinado en fuego, que según 1 Pedro 1:7 es la fe, es la mayor riqueza, porque todo lo demás se puede acabar en la vida. Compra aquellos vestidos. Renuncia a tu autosuficiencia para ser vestido por Cristo. Porque el mismo Dios que llamó en Génesis 3 es el mismo que llama en Apocalipsis 3. Solo que el ser humano sigue escondiéndose. Lo que me llama la atención es que es Dios quien busca, el ser humano quien se esconde. Es Dios quien llama y es el ser humano que no responde. Ambos están en la misma situación y la solución es Cristo. Y Jesús dice: déjame entrar en tu vida. Voy a decirte un asunto tan importante ahora. Si hoy no tienes en tu corazón un lugar para Jesús, tampoco tendrás un lugar en el cielo. Si en el trono de tu corazón hoy no está Jesús, tampoco tendrás un lugar en el trono celestial. Pero esto no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque no hay trono sin victoria y no hay victoria sin pelea. No es tan fácil abrir el corazón. No es tan fácil depender de Dios. No es tan fácil experimentar la victoria que aquí nos pide en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Es una lucha. Dime si no es una lucha abrir el corazón todos los días. Cuando te levantas, correr a la presencia de Dios, abrir la Biblia. Hay muchos que cuando abren la Biblia lo abren como turistas. Van de pasada, visitan y se van. Mientras que otros cuando abren la Biblia lo hacen como exploradores. Un explorador es el que profundiza, el que se queda. ¿Cuál es tu actitud? No es tan fácil abrir la puerta del corazón orando todos los días a Dios. No es tan fácil. Con una agenda tan llena, incluso haciendo cosas buenas en la vida, pero separado de Dios.
Porque es más fácil hacer cosas para Dios que depender de Dios. Satanás no tiembla cuando te ve y tú dices que eres cristiano. Satanás tiembla cuando tú estás de rodillas delante de la presencia de alguien que siempre le venció. Cuando te escondes en Jesús. Me gusta mucho este texto. Las mayores victorias del cristiano no se ganan con talento, educación, riqueza o favor de los hombres. Las mayores victorias de la vida son alcanzadas en la cámara de audiencia con Dios. Escúchame una cosa. Una religión sin relación es vacía. Una persona llena de autosuficiencia está vacía de la presencia de Dios. Yo contesté a ese muchacho que me escribió. Y la respuesta fue esta. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La única manera es someternos. Si luchas con el pecado, vas a salir derrotado. Si luchas por depender de Dios, Él te dará la victoria. Esfuérzate y sé valiente para buscar a Dios. Lucha para que cuando abras los ojos, abras tu corazón a Dios. Vacía tu autosuficiencia. Para ser lleno de su presencia. No coloques curitas donde hay que tratar el cáncer. Depende de Dios. Apocalipsis 3:21 dice: el que venciere se sentará